días. Mi nombre es Alexis Guayguas y nos corresponde llevar el curso de biología en esta semana número 2. Si no hay mayor inconveniente con los horarios como pasó la semana pasada, creo que es el horario que nos corresponde, ¿verdad? Nos toca biología porque en las primeras horas llevaron otro curso. ¿Estamos bien entonces con eso? A ver si me ayudan. ¿Quedó bien ya el horario? ¿Les enviaron el horario correcto? Sí. Melanie menciona que sí. Los demás, ¿les llegó la modificación del horario? ¿Les enviaron la modificación del horario? Porque de repente ahorita viene otro docente y no quiero causar mayores molestias. A mí me han dado este horario y creo que es lo que debe corresponder. Profesor, Hola, dime buenos Daniel. días. Eh, eh, una conocida se acaba de matricular y le tocó aula 2 y todavía le falta su cuenta, un TELS, y no quiere perder la clase. Ah, ya, ¿cómo se llama? Rosario, Rosario Orozco. sí, Ya, ok, entonces voy a anotarla para poder ver, hacer que ingrese ya. A ver, vamos a ver acá. Rosario Orozco. Correcto. Muy bien, le vamos a permitir el ingreso por esta ocasión. Tiene que regularizar ya. sí. Desde ayer tengo que intentar por crear su cuenta, pero no No sale. puede. Pero ya entró al login y también ya tiene su cronograma y eso. Ah, ya, muy bien. Bienvenida, Rosario, a la clase. Disculpa los inconvenientes que se ocasionan. Bienvenida, ¿ya? Igual trata de comunicarte con la secretaría para que puedan eh, darte bien el código y cuéntales en todo caso de tu problema, que no puedes acceder con facilidad. ¿Ok? Bueno, Gracias, profe. bienvenidos. Gracias. Ya, sí, sí, ya la autoricé su ingreso. Muy bien. Bien, entonces, buenos días con todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarme en esta sesión. Y pues vamos a desarrollar nuestra semana número 2, ¿ok? En esta semana número 2 vamos a trabajar con los bioelementos y también las biomoléculas. Entonces veamos la, la presentación, ¿ok? Entonces el trabajo para hoy es la composición química de los seres vivos, o sea, básicamente de qué estamos hechos, ¿no? Molecular y atómicamente. Y obviamente para eso tenemos que hablar de los elementos de los seres vivos, lo que corresponde a los bioelementos. Y luego también tenemos que conversar acerca de la asociación de estos átomos o elementos. No se quedan tranquilos los átomos o elementos, tienen que asociarse entre sí. Y esta asociación va a permitir la conformación de una estructura mayor denominada las moléculas. Entonces eso es algo esencial, ¿no? Así como dice, profe, a consecuencia de juntar ladrillos puedo armar una pared, entonces, profe, puedo hacer una similitud. A consecuencia de juntar muchos átomos, puedo armar moléculas, pues, y eso es definitivamente. Y estas moléculas se pueden dividir en dos grupos, las inorgánicas y las orgánicas. Muy bien, y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Entonces, empecemos con algo básico, ¿no? Que es la materia. Toda materia que está en los tres estados básicos, estado líquido, sólido y gaseoso, está conformada por átomos. Y los átomos se representan, tienen su representación en este gráfico, en este esquema que ustedes ven en sus computadores, en sus teléfonos o quizás en sus televisores, proyectando ahí la imagen. Entonces, allí ustedes van a apreciar los átomos, o también conocidos como los elementos. ¿Ok? Toda materia, no importa cuál sea su estado, está conformado por estos átomos o elementos. Y los seres vivos también somos materia, pues no dejamos de ser materia, también somos materia. Entonces tenemos que estar conformados también por ese tipo de átomos. Pero, acá el pero que viene justamente la situación distinta. La materia inerte, ¿no? Puede llevar cualquiera de estos átomos, ¿no? En su conformación. Puede ser del mismo tipo o mezclados, etc.
Los seres vivos no vamos a estar solamente hechos por un tipo de átomos, sino de una mezcla de ellos. Pero lo interesante es que no necesitamos de todo, sino necesitamos aproximadamente de 25 a 28 átomos de los 118, 119 que tenemos en la tabla periódica. Entonces, a esos átomos que conforman la vida les vamos a llamar los bioelementos. O si quieres también, no, profe, los elementos que conforman la vida hay que llamarlos los bioelementos. Por ejemplo, tenemos claramente al hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, profe, está en los seres vivos. También puede estar en los seres inertes, pero al estar ya en un ser vivo, profe, al ser importante en un ser vivo, ni hablar, debe encajar como un bioelemento. El helio no, profe, el helio no, ese no encaja, no nos conforma ningún ser vivo, por lo tanto, profe, ese no va como bioelemento. Otro, el litio, profe, sí, poquitito necesitamos, ya muy bien, entonces sí encaja como bioelemento. El berilio, ese no encaja como bioelemento. El boro, no, profe, ese no encaja. El carbono, sí. Entonces, profe, ese es un bioelemento. Y así sucesivamente vamos haciendo el recuento de algunos átomos que van a tener una función en los seres vivos. Entonces, a esos elementos o átomos que conforman la vida, les vamos a llamar los bioelementos. ¿Habrá algún otro nombre para ellos? Sí, a los bioelementos también les pueden llamar los elementos biogénicos. Biogénicos. Elementos biogénicos o bioelementos. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Todos los bioelementos están en la misma cantidad dentro de los seres vivos? Ah, ese es otro punto que debemos considerar. No, los bioelementos están distribuidos en diferentes proporciones. Lo curioso es que con 4 de estos bioelementos se puede conformar casi entre el 95 y el 99% de los seres vivos. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Pero que agarró una hormiga, a una bacteria, a un hongo, a un protista, a una planta, a quien sea, agarro un ser vivo y le pregunto, oiga, usted ser vivo, usted, todo su cuerpo, ¿de qué está hecho básicamente? Ese ser vivo, no importa quién sea, te dirán, mi cuerpo está conformado entre el 95 o al 99% de carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. Entonces, esos 4 átomos o bioelementos, como forman parte de los seres vivos, van a ser considerados como los bioelementos primarios. ¿Ok? Porque representan casi la totalidad de un ser vivo. Entonces tú te dices a ti mismo, ¿no? Dices, porque entonces mi cuerpo, casi todo mi cuerpito, está hecho de qué? De puro, bueno, hay bastante, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero usted pensaría, profe, pero yo también tengo el calcio, el sodio, el potasio, sí, pero no todos ellos están sumando, no llegan a sumar ni siquiera el 5%, llegan a sumar menos, ¿se dan cuenta? Eso es lo interesante y eso se repite en todos los seres vivos. Por lo tanto, hay ciertos consensos, ¿ok? Entonces, si nos preguntan, un ser vivo cualquiera, ¿de qué tipo de átomos, qué tipo de elementos lo conforman básicamente? De carbono, hidrógeno, oxígeno y hidrógeno. ¿Cuánto del porcentaje del ser vivo está conformado de carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos? Entre el 95 a 99%. Bastante. Y luego viene un segundo grupo, considerados los bioelementos secundarios, ¿no? Que también son importantes. Y que su deficiencia, esto es importante, la deficiencia de algunos de ellos podría causar algunas enfermedades carenciales, por ejemplo, la falta de hierro, ¿no? Profe, la anemia. Profe, me está faltando hierro, anemia. Profe, me está faltando un poco de calcio, va a ser problemas musculares. Profe, sodio y potasio. Estos señores importantes en la generación del impulso nervioso. Entonces, alguna respuesta nerviosa un tanto deficiente. A ver. Entonces, ese segundo grupo que se aproxima, depende, ¿no? Se aproxima. Si, profe, si yo digo que si existe un ser vivo que el 95% de su cuerpo está hecho de choc, entonces, profe, una cantidad cercana, ser aproximadamente al 5% debe estar los bioelementos secundarios, sí. Y si fuera 99%, entonces una cantidad cercana al 1%. ¿Eh? Entre el 5 y el 1% de un ser vivo está conformado por bioelementos secundarios. Y luego nos queda una cantidad ínfima, minúscula, ya casi imperceptible en los seres vivos. Ese último grupo de átomos que conforman a los seres vivos de manera muy ínfima son considerados los oligoelementos o también llamados bioelementos trace. Oligo significa escaso, poco. ¿Ah?
Traza también, ¿no? Que se encuentra en ínfimas cantidades. Entonces, los bioelementos traza u oligoelementos son aquellos átomos o elementos que están en los seres vivos en cantidades diminutas, casi imperceptibles, ¿ok? Pero cumplen roles importantes. Por lo tanto, la clasificación de los bioelementos no se debe a importancia, se debe simplemente a cantidad. Nada más, a cantidad, no a importancia. Por ejemplo, ¿qué te digo? A ver, si, si ponemos en el... Ahí está, vamos a ponerlo de una forma más graciosa, ¿ya? Que se pueda comprender. Dice, profe, pido mi pollo a la brasa. Clásico en el pollo a la brasa, las papas, el pollo y la ensalada, ¿no? Los tres componentes son importantes en el pollo a la brasa. Algunos dicen, profe, yo la ensalada no, prefiero el pollo y la papa. Ya está bien. Pero todos los tres son importantes. ¿Dan cuenta? Dice, profe, sí es cierto, pues a veces en algunas pedidas, profe, dan más papa, pollito, poquita ensalada. Entonces yo te diría, ahí es clasificación por importancia. No, profe, no se clasifica por importancia, se clasifica por cantidad. Nada más. Las cantidades. Pero no, porque todos al fin y al cabo son importantes. Y quien diga, no, profe, yo sí, siempre, para mí la ensalada, profe, definitivamente. Para mí la ensalada, si sea poquita, profe, es importante. Está bien. Y eso es justamente como tenemos que entender a los bioelementos, ¿no? No es una clasificación por importancia, es una clasificación por cantidad. Ahora, ya como somos los seres humanos, ¿no? Y siempre queremos saber más de nosotros, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Ya, profe, usted ha dicho que los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Correcto. ¿Cuál de estos cuatro es más abundante en los humanos? El oxígeno. El oxígeno es el átomo o elemento, o también llamado bioelemento, más abundante en los humanos. Se aproxima al 65%. Luego le corresponde al carbono, que está cercano al 18%. El hidrógeno cercano al 10% y el nitrógeno aproximadamente cercano al 3%. ¿Okay? Entonces, esas son las cantidades aproximadas de porcentaje de los elementos. Ahora, en este caso, un ser vivo, pues no se queda ahí. No va a decir, ya, yo soy un humano y dentro de mí están sueltos los átomos o elementos. No es así. Los átomos o elementos se tienen que asociar, formando el siguiente nivel. En la clase pasada hablamos de los niveles de organización, cómo la vida se va organizando, haciéndose cada vez más compleja. A nivel atómico, luego viene el nivel molecular. Entonces yo diga, oye, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, ustedes que son los más abundantes, me imagino, que se deben asociar. Sí, dicen, sí, nosotros nos asociamos y formamos moléculas. Solitos, somos algunos un tanto útiles, pero si nos asociamos, somos mejores. ¿Me dan cuenta? Si nos asociamos, somos más eficientes, mucho más dinámicos en sus acciones. Un momentito, ¿ya? Pase, que pase. Que pase el bellaco, que pase el bellaco. Piña Golden también, ¿eh? Piña, bellaco, todo vende por acá. Ya está, ya pasó. Entonces, los átomos o los elementos tienen que asociarse definitivamente, ¿no? Tienen que asociarse, no pueden trabajar solitos, recuerda, ya pueden algunos, no todos, ¿eh? Algunos átomos o elementos pueden trabajar solitos, pero su mejor desempeño viene asociados. Y cuando se asocian, entonces podemos hablar de moléculas, que es el siguiente punto que vamos a trabajar. Entonces, si los elementos o átomos de los seres vivos le llamas bioelementos, entonces obviamente a las moléculas de los seres vivos llámale biomoléculas, y tenemos dos grandes grupos, las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas siempre van a estar conformadas por enlaces carbonados. Acá siempre va a haber enlaces carbonados. Enlaces carbono unido a otro carbono. Carbono, carbono, ¿ok? Enlaces carbono, carbono. Mientras las moléculas orgánicas carecen de ellos, no llevan enlaces carbonados. Y las biomoléculas inorgánicas se pueden encontrar tanto en un ser vivo como en el ambiente. Por ejemplo, dice, pero voy a dar un poquito de aire. Ya, en este poquito de aire voy a encontrar seguramente oxígeno y dióxido de carbono.
Profe, ¿en el aire habrá glúcido, lípido, proteínas, ácidos nucleicos? No. Profe, entonces, ¿dónde hay moléculas orgánicas? Siempre en un ser vivo, siempre, siempre. Profe, agarra una bacteria, muy bien. Dentro de la bacteria, profe, ¿qué puede encontrar? Moléculas inorgánicas y también moléculas orgánicas. ¿Eh? Esa también es otra diferencia importante. No puedo encontrar moléculas orgánicas sueltas, así, una molécula orgánica suelta en el agua, o dispersa en la tierra, o flotando en el aire. Siempre debe estar dentro de un ser vivo, o debe ser elaborada por un ser vivo, siempre. Veamos entonces esas moléculas, ¿ya? Empezamos con las biomoléculas inorgánicas. Y claramente, ¿no? O sea, lo que les decía, dentro de este ser vivo, yo puedo exigirle, ¿no? Yo puedo exigirle la presencia, por ejemplo, de glúcidos. Acá en el aire, no. Acá sí. Para bajar un glúcido, glucosa. Para bajar un lípido, una cera. Le puedo exigir un aceite. Proteínas, tiene muchas. Ácidos nucleicos, dentro de su material, componiendo su material genético. Ya está. Profe, también puede encontrar agua, claro. De acuerdo que si le rasco una hoja, va a empezar a gotearle un poquito de agua. Encontraremos oxígeno también, dióxido de carbono también, sales minerales también. ¿Eh? Es lo que podemos encontrar en un ser vivo. En un ser vivo encontramos tanto las inorgánicas como las orgánicas. Pero las inorgánicas también las puedes hallar, las puedes encontrar en la naturaleza. ¿Mm? Bien. Siguiente punto, entonces, las biomoléculas inorgánicas como el agua. Es la molécula más abundante, obviamente, en la naturaleza, es fundamental. Y dentro de todos los seres vivos. En la mayoría de los organismos vivos se aproxima a un 75% de la masa corporal, mientras que en algunos puede llegar a más, ¿no? Por ejemplo, la malagua, que es un animal acuático y que es muy transparente. Ya en alguna ocasión lo veremos. Y en él el agua conforma casi el 98%, o sea, bastante. ¿Eh? Datos interesantes de la molécula del agua es que el oxígeno es de carga negativa y los hidrógenos tienen cargas positivas, por lo tanto es una molécula dipolar. El oxígeno le confiere carga negativa y los hidrógenos le confieren carga positiva. Entre hidrógeno de una molécula de agua, perdón, entre el oxígeno de una molécula de agua y el hidrógeno de otra molécula de agua, ahí vamos a encontrar que hay cierta atracción. Entonces, entre moléculas de agua van a haber ciertas atracciones. Esas atracciones se llaman puentes de hidrógeno. Y cuidado con confundir los enlaces que hay entre los átomos que conforman la molécula del agua. La molécula del agua va a estar enlazada, va a permitirse, se va a formar a consecuencia de la unión, ¿no?, de un oxígeno con dos hidrógenos. Entonces, este enlace es un enlace covalente, por si acaso. Enlace covalente entre oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Y no se olvides que es una molécula dipolar. Gracias a esta cualidad dipolar, puede disolver. Gracias a que la molécula del agua es dipolar, tiene la capacidad de disolver a todas aquellas moléculas que tienen algo de carga. Por esta razón es que los lípidos no pueden disolverse, porque los lípidos no están cargados, son moléculas apolares. Entonces, si no hay carga, ¿cómo disuelve? Tiene que haber alguna carga para disolver. Muy bien, eso es una cualidad física de la molécula. Ahora vamos a pasar a revisar las cualidades biológicas del agua, o sea, para qué sirve. Un momentito. Ya, muy bien. Veamos la primera cualidad mencionada en la guía. Dice que el agua favorece el metabolismo. Sí, el agua va a ser usada como sustrato o también se va a dar como producto de muchas reacciones químicas. Esto es fundamental, ¿ya? Esta es quizás la principal función del agua en todos los seres vivos. Entonces vamos a proponerlo así.
una célula, ¿no?, tiene que hacer muchas funciones metabólicas, o sea, reacciones químicas dentro de ello. Pero las reacciones no pueden darse, como se dice, ¿no?, en el aire, flotando, ¿no? Tiene que haber un reservorio donde tiene que darse la reacción. Ese lugar donde va a darse la reacción es obviamente es el agua, ¿no? Entonces, entre comillas, la célula tiene que tener una micropiscina de agua para que allí se puedan unir las moléculas que van a interactuar. Molécula A y molécula B. ¿Eh? Entonces, ya dentro de la piscinita se va a formar la molécula AB, que es el producto. Entonces, la célula requiere necesariamente crear muchas, entre comillas, micropiscinas para poder hacer las reacciones metabólicas, ya sea en su citoplasma o dentro de las organelas. Entonces, ahí la principal función, está allí la principal función del agua. Dice, profe, si yo tengo buenas cantidades de agua, si yo tengo una buena cantidad de agua en mis células, entonces puedo hacer muchas reacciones. Sí. Si no tienes mucha molécula del agua, mucha molécula de agua, entonces las reacciones se van a ver desfavorecidas, porque no puedes hacer mucho. Y esto lo comparaba tranquilamente como si fuera una mezcla, ¿no? Por ejemplo, quienes han alguna vez ayudado en la construcción, o las chicas que han visto, o ayudado también en construcción, pueden dar fe de esto, ¿no? Profe, yo veo que hay cemento, piedra, arena, algunas cosas más, ahí están mezcladas. Pero ahí falta un elemento importante, o una molécula importante, el agua. Entonces, profe, si junto el agua, todo ello como que se mezcla y genera lo que llamamos el concreto. Y así tiene otra cualidad, pues, ¿no? La de ser una estructura sólida que permite la construcción. Entonces, en una célula lo mismo. Puede haber la molécula A, la molécula B, la molécula C, pero si no está el agua no se puede dar la reacción. Y es por eso que es fundamental la presencia del agua. No se olviden de ello. Es fundamental la presencia del agua. Listo. Todos los seres requerimos de hacer estas acciones y por eso su importancia. Muy bien. Otra. La función mecánica amortiguadora va a evitar simplemente, el agua también puede estar depositada, ¿no? Y cuando está depositada impide el daño de estructuras. Entonces, el agua también va a estar en diferentes organismos y también en nosotros, simplemente ahí depositada para amortiguar golpes, ¿no? Es clásico lo de que sucede en la rodilla. Tenemos acá la rótula, que viene el fémur, acá viene tibia y peroné. Tibia es la canilla, ¿ya? El más gruesecito. Peroné es el más delgadito. Ahí está. Entonces, profe, acá como que los huesos, como cualquier articulación, podrían chocarse, claro. Pero para justamente impedir el golpe entre esos huesos, ponemos acá un colchoncito con agua. Ah, profe, ese colchoncito con agua, ahí el agua, ¿qué función cumple? Simplemente está depositada, entonces decimos que cumple una función mecánica amortiguadora. Función mecánica amortiguadora. Profe, ¿cómo se llama? Ahí se llama líquido sinovial. Entonces podemos golpearnos la rótula y de esa forma no se va a golpear violentamente con los huesos, ¿no? Ahí está. Y también está en nuestro cráneo. Ahí hay una membrana llamada meninges y esta membranita está llena de agua, ¿no? Ligeramente, no tan llena. Y obviamente cumple una función de protección, ¿no? Ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Hagamos una ligera comparación, ¿no? Por ejemplo, esta estructura viene dentro de esta envoltura. Como ven, está llena de aire. Entonces yo pongo acá y se puede golpear. Entonces el daño es menor, ¿no? O sea, va a amortiguar. Pues imagínate que este es nuestro cerebro, con muchos órganos nerviosos. Nos ponemos dentro de una membrana llamada meninges, pero en lugar de tener aire tiene agua. Entonces se va a golpear con nuestro cráneo por dentro. Nuestro cráneo está así y cuántas veces nos hemos caído. Entonces el cerebro se va a proteger. Y ahí el agua está trabajando como si fuera simplemente un amortiguamiento, un colchón. Entonces ahí decimos que tiene función mecánica amortiguada. Listo.
Y la siguiente función del agua es tener cualidad termorreguladora, o sea, va a permitir que la temperatura descienda, ¿no?, en nuestros cuerpos, porque eh, el agua arrastra muy bien el calor que hay dentro de nuestro cuerpo y lo lleva a la superficie, ¿no? Entonces, nosotros al hacer actividad física, nuestros órganos incrementan su funcionamiento. Al incrementar su funcionamiento, hay calor. Eso es una cualidad física, ya no tanto biológica. Al haber movimiento de moléculas, se libera calor, un principio físico y químico fundamental, ¿no? Eh, Tanto es así que a consecuencia, ¿no?, de la fricción de un palito sobre otros, dos palitos secos, puede justamente encenderse, ¿no?, a causa del movimiento. Entonces, el movimiento genera calor. Si hacemos actividad física, entonces nuestros órganos tienen mayor actividad y se genera mayor calor dentro de ellos. Ahora es importante bajar, no permitir que la temperatura se dispare, sino que se mantenga. Entonces el agua recorre los rincones de nuestros órganos y va a arrastrar ese calor. La superficie del calor se da por la sangre, se dilatan nuestros vasos sanguíneos, llega a la piel. La piel va a servir como si fuera una estructura refrigerante, algo así como el radiador de un automóvil. Libera el calor, ¿no?, con el agua, y obviamente como la temperatura externa es menor, esa agua se refrigera, nuestra piel se refrigera. Y así la sangre que pasa por allí va a atrapar esa menor temperatura para volver a ingresar a nuestro cuerpo. Y así está, ingresa a nuestros órganos, ¿no?, la sangre con menor temperatura, los órganos tibios le vuelven a dar temperatura y esta temperatura vuelve a salir, ¿no? El agua en la sangre lleva justamente eso. Lleva, ¿no?, el agua circula por nuestra sangre o con nuestra sangre y llega a los vasos sanguíneos, ¿no?, a nuestros capilares, y ahí se dilata, obviamente. Y a partir de esos capilares, el agua empieza a salir de nuestro cuerpo, ¿no? De esa forma nos termorregulamos. Entonces, ahí también otra función está allí, otra función importante del agua en los equipos. Siguiente, acá una ligera explicación, ¿no? Te decía que el agua es dipolar. Entonces, una molécula cargada va a ser fácil de disociar, porque la molécula de agua tiene cargas positivas y negativas. Las cargas positivas obviamente atraerán a la carga negativa. Acá tenemos al cloruro de sodio, ¿no? Aquí tenemos al sodio positivo, al cloro negativo. Entonces, el sodio C positivo, los átomos de oxígeno del agua lo atrapan y lo separan del cloro que tiene carga negativa. Y el cloro más bien es arrastrado, separado de todo el paquete de cloruro de sodio por los hidrógenos que tienen carga positiva. Entonces, aquí vemos claramente la función del agua como solvente universal, porque va a disolver a todo aquello que esté cargado. Lo que no está cargado no lo puede disolver. Como ejemplo, los lípidos no se disuelven porque no están cargados. Bien, siguientes moléculas inorgánicas. El oxígeno, ¿no? El oxígeno permite la respiración aeróbica, ¿sí? Es importante el oxígeno para los seres aerobios, ¿eh? El oxígeno, importante para la respiración celular aeróbica. El dióxido de carbono es otra molécula inorgánica que va a permitir la formación de otras moléculas orgánicas a partir del proceso de fotosíntesis. Entonces, el dióxido de carbono es importante para el proceso fotosintético, porque a partir de la fotosíntesis las plantas pueden construir a otras moléculas, así que le debemos mucho a ellas, ¿no? Mucho, mucho, mucho a ellas, porque a partir de fotosíntesis uno puede obtener carbohidratos, lípidos, aminoácidos para hacer las proteínas. Entonces, ni hablar, ¿no? Las plantas son fundamentales en este proceso de obtención de moléculas orgánicas. Y luego tenemos las sales minerales. Las sales minerales también son moléculas inorgánicas y pueden estar sueltas en el protoplasma o citoplasma, si quieres. Y ahí se llaman iones, ¿ah? Entonces, las sales minerales, cuando están sueltas, si quieres, cuando estén, profe, disueltas, flotando, profe, en el agua, solitas, entonces les podemos llamar iones, ¿ok? Si tienen carga positiva, se les llama cationes. Si tienen carga negativa, se les llaman aniones. Así como iones van a permitir dos acciones importantes.
la contracción muscular y la conducción del impulso nervioso. Esto es fundamental, ¿ok? Entonces, los iones, profe, ¿ya para qué me sirven, profesor, los iones dentro del cuerpo de los seres humanos y de otros seres? De los animales, para la contracción muscular y generación del impulso nervioso. ¿Ah? Y también va a contribuir con el mantenimiento del equilibrio osmótico, eso sí, de forma general. ¿Ah? Mantenimiento osmótico y el equilibrio ácido-base. ¿Qué es esto del equilibrio osmótico? Mantener los niveles de agua adecuados dentro de una célula. Eso es el equilibrio osmótico, porque ósmosis es el paso de agua. Entonces, el equilibrio osmótico tiene que ver con eso, con regular, controlar, mantener los niveles correctos de agua dentro de una célula. Y regular el equilibrio ácido-base tiene que ver con mantener el pH, ¿no? pH ácido o pH básico de una sustancia, que ya en unos momentos te contaré cuál es la importancia. Ahora, las sales minerales también pueden estar de manera sólida, ¿no? Y de manera sólida pueden formar los dientes, los huesos, conchuelas, diferentes moluscos. Entonces, las sales minerales pueden estar de diversas formas, ¿ok? Solo quiero que recuerdes bastante esto, que si las sales minerales están sueltas, se le llaman iones, pero si están compactadas, ya forman estructuras, ¿no? Y están en estado sólido. Veamos algunos roles, pues, de las sales minerales, como te conté, ¿no? El equilibrio osmótico y el ácido base. Vamos primero con esto, ¿ya? El equilibrio osmótico, que es la regulación de agua. Entonces, una célula pide agua o expulsa agua no porque se le dé la gana, ¿no? Agua entra o agua sale, no simplemente por una cuestión natural, sino por la concentración de sales que hay dentro de ella. Entonces, son las sales minerales las que van a permitir que ingrese o salga agua, de acuerdo a la concentración de sales con respecto al medio externo. Hay una cuestión curiosa, va al revés, normalmente, ¿no? Por ejemplo, dice, profe, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de sal. Y dentro tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos de sal. Profe, afuera hay 7, adentro hay 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el medio está muy salado. Dentro del suelo está muy salado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar agua. Ah, profe, si fuera al revés, y si fuera al revés, ¿no? Y si fuera al revés, que de pronto afuera hay más y dentro hay menos, normalmente se va a dar una salida de agua. Entonces, como te das cuenta, el flujo de agua dentro de una célula corresponde, va de la mano con la concentración de sales. No es que el agua se meta por meter, sino el ingreso del agua depende de la concentración de sales minerales que haya dentro de ella. Y recuerden que cuando comemos cositas un poco saladas, justamente nos da más sed. Porque me ha dado sed, puede ser por básicamente dos razones, ¿no? Te has deshidratado o tu concentración de sales se ha incrementado, como por ejemplo comer mucha papa frita, profe, me comí chifles, si el rato, profe, tengo una sed, lógico, ¿eh? Porque ahí has incrementado tu concentración de sales. Otra función de las sales minerales es esta, ¿no? La de mantener el equilibrio del pH. A ver, creo que hay una consulta, vamos a revisar. Me parece, ¿no? No, no tengo. Ya. Entonces les estaba hablando del pH, ¿no? Que es tratar de mantener, que es la regulación del pH, que es una función justamente de las sales minerales, ¿no? Intentan mantener el pH. Las diferentes soluciones que existen en la naturaleza tienen un pH, ¿no? Los seres vivos tenemos también diferentes pHs en cada una de nuestras sustancias. No tenemos el mismo pH en todas nuestras sustancias. Hay una variación interesante, de acuerdo a los procesos fisiológicos que suceden allí, ¿no? Entonces,
todos los seres vivos, como vimos en la clase pasada, tienden a algo que se llama la homeostasis, a mantener un equilibrio interno. Justamente dentro de su equilibrio interno está mantener el pH. Porque el pH afecta a las moléculas, y al fin y al cabo somos reacciones moleculares dentro de las células. Entonces, una alteración del pH puede ser catastrófica para la conformación de una molécula o para una reacción química. Es por eso que debe mantenerse estable. Las sales minerales ahí participan. Son sustancias que van a permitir que los pHs no cambien bruscamente, sino que tiendan a mantenerse. Un ejemplo, ¿no? Clásico, ese profesor, la sangre. La sangre es un fluido, es una solución, sí, correcto. Allí hay un pH, claro, hay un pH. Porque ese pH cambia constantemente, no, intenta mantenerse estable. ¿Por qué se mantiene estable? Para que muchas reacciones biológicas de la sangre puedan darse de manera eficiente. Si cambia bruscamente esas moléculas que están en la sangre, pues también cambian bruscamente, se vuelven inoperantes y pues obviamente es inservible, ¿no? Entonces, ahora acá viene tu pregunta, profe, ¿cómo la sangre se mantiene en su pH? Las sales minerales cumplen ese propósito. ¿No? Se van liberando iones de sodio, de potasio, de cloro, y de esa manera se va regulando el pH. ¿No? Junto con otros, ¿no? Por ejemplo, los iones bicarbonato también se van liberando. Entonces, de esa manera se regula el pH. ¿No? No se dispara ni se baja. Entonces, de esa manera funcionamos. ¿No? Funcionamos adecuadamente. Las plantas también, ¿no? En su savia bruta, en su savia elaborada, tienen que mantener un pH. Entonces, el pH se regula mediante la liberación de las sales minerales. A ver, de forma general, el pH se valora de 0 a 14, de 0 a 14. ¿Ya? El pH neutro es el 7. Aquí lo vemos. Entonces, algunos ejemplos que tenemos son, por ejemplo, la lejía. La lejía tiene un pH básico. De 7 hacia 14 se consideran sustancias básicas. Lejía, batería de gasolina, también soda cáustica, son ejemplos de sustancias básicas. Y las sustancias neutras son aquellas que se aproximan al 7, ¿no? Por ejemplo, la saliva, el sudor, la sangre. Y aquellos que van disminuyendo son cada vez más ácidos. Es curioso que el estómago, el ácido clorhídrico que se libera en él, esté en una condición muy ácida. Entonces, muchos acá dirán, no, profe, eso está mal, eso es peligroso. No, porque el estómago está diseñado para ese pH. Al contrario, se va a molestar si le pones otro pH. Entonces, ahora justamente, ¿no? Profe, entonces, ¿cómo el estómago mantiene ese pH? Liberando el mismo sales minerales en su interior, para de esa manera mantenerse en la acidez que le gusta. No está mal que esté muy cerca al 1 o al 2, no está mal. Así es, ¿me entienden? Entonces, y nuestro intestino, nada que ver con la acidez, tiene que ver con la basicidad, es entre el 9 y el 10. Entonces, ¿cómo se regula el intestino? También liberando sales minerales y así manteniendo un pH correcto. ¿Ok? Ya está. Muy bien, muy bien. No olvidarse de ello. Ahora vamos a pasar a las moléculas orgánicas, ¿ya? A las moléculas orgánicas, que son justamente formaciones se van a dar consecuencias de unión de carbonos, las moléculas orgánicas, porque tienen enlaces carbonados. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ¿no? Decimos así, Rafa, a ver, un carbono, péguelo a otro carbono, péguelo a un oxígeno por ahí, péguele a otro carbono, péguele a otro carbono por acá, un carbono por acá, un carbono por acá arriba, bro. Ya está listo. Por acá póngale unos hidrógenos. ¿Qué está haciendo una molécula orgánica? Entonces una molécula puede ser la asociación de muchos carbonos, claro, no tiene por qué ser simplemente 2 o 3, puede ser una gran asociación. ¿Se dan cuenta? Eso es una molécula, asociación de varios elementos. ¿Ya? Y si lleva enlaces carbonados, definitivamente ustedes dicen, no, profe, ni hablar. Yo veo que hay enlace entre un carbono y otro carbono. Si yo veo este enlace, definitivamente, profe, tengo que decir que es una molécula orgánica. Si no veo enlaces carbonados, entonces ni hablar. No hay, pues, ni hablar, no hay razón, ¿verdad? No habría ningún tipo no habría forma de clasificarlo como molécula orgánica. Listo.
Entonces, ahora vamos a pasar a la revisión de esas moléculas orgánicas. ¿Ya? Tenemos a los glúcidos, también llamados carbohidratos, hidratos de carbono, eh, a ver, carbohidratos, hidratos de carbono, sacáridos, azúcares. ¿No? Son el nombre para estas moléculas orgánicas. Muy bien. Glúcidos o sacáridos, como te refiero, ¿no? Hidratos de carbono, carbohidratos. Estas biomoléculas siempre se hacen solamente, básicamente con tres átomos, ¿ya? Usas carbonos, usas hidrógenos y usas oxígenos. Por esa razón se llaman ternarios, porque utilizas tres átomos, básicamente, para constituirlos. Usas carbonos, hidrógenos y oxígenos, ¿ya? No te olvides, ¿no? Para hacer entonces los glúcidos, profe, uso esto. Muy bien. Y acá tenemos un ejemplo, una glucosa. ¿Viste? Profe. En cada punta hay un carbono. Carbono, 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 oxígenos, hidrógenos. Oxígenos, ni hablar, tiene razón. Es una molécula que se ha hecho solamente con carbonos, hidrógenos y oxígenos. Muy bien. Todo esto es una sola molécula, sí. Ahora, de forma general, ¿ya? De forma general, cuando hagas una molécula, un ejemplo de esa molécula es la glucosa, un ejemplo. Pero de forma general, profe, yo hago, entre comillas, un ladrillo, güey, bro, ya, para hacer ese ladrillo yo usé chos, ya, normal, problema, usé carbonos, hidrógenos y oxígenos, ya. ¿Cómo le voy a llamar, profe, a esa unidad? Usted le va a llamar el monosacárido. Monosacárido, ¿ok? Entonces, el monosacárido, ¿qué puedo decir de él? Que es la unidad funcional de los carbohidratos. La unidad funcional, o también llamado monómero. Monómero de los carbohidratos, porque es la pieza base. ¿Okay? Y este monosacárido, este ladrillito, va a tener una subclasificación, ¿ya? Porque va a depender del número de carbonos que hayas empleado para construirlo. Si usaste 3 carbonos, llámale triosa. Si usaste 4 carbonos, tetrosa, profe. Los más comunes que son los de 5 carbonos. Ay, profe, si yo usé 5 carbonos para armar este ladrillo, tengo que llamarle pentosa. ¿No? Y si usé 6 carbonos, le vas a llamar hexosa. Ahí está, ¿eh? Pentosa y hexosa. Ya está. 5 carbonos y 6 carbonos. Pentosa y hexosa. Las pentosas son más reconocidas por su cualidad estructural, o sea, van a permitir construir otras moléculas. Mientras que las hexosas son moléculas más bien energéticas. ¿Eh? Las pentosas, vamos una vez a definir, las pentosas van a servir para construir otras moléculas. Por ejemplo, tenemos a la ribosa, es una pentosa, y que con esta ribosa usted puede construir el ARN. Y también tiene como un ejemplo de pentosa a la desoxirribosa. Y con la desoxirribosa usted puede sintetizar o puede construir el ADN. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ribosa y desoxirribosa son ejemplos de pentosas. Mientras que las hexosas son moléculas de calidad energética, o de cualidad, mejor dicho, energética, porque van a servir para ello. Así como, profe, yo echo combustible a mi vehículo, a mi motito, para que pueda hacer justamente encender el motor y así cambiar esa energía por una energía mecánica, una energía de movimiento. Las hexosas son moléculas energéticas. Ejemplo, glucosa. Ahí está. Fructosa y galactosa. Son ejemplos de hexosas. Son moléculas altamente energéticas. Muy bien. Ahora, los carbohidratos no se conforman con ser de una sola pieza, un solo ladrillo, ¿no? Como ya les había explicado. Profe, yo junto varios carbonos, hidrógenos con oxígenos y puedo armar un ladrillito. Ese ladrillito depende de su nombre. Si lo hago con 5 carbonos, pentosa. Si lo hago con 6 carbonos, hexosa.
pero también los carbohidratos pueden asociar monosacáridos. O sea, puedo tener un ladrillo, ¿ah?, y otro ladrillo, ambos monosacáridos, pero los puedo juntar. Entonces, ante esa situación, ya no puedo llamarle pues monosacárido, ¿no? Porque es un monosacárido junto a otro monosacárido. Entonces ahí usted tiene que decir, no, profe, esto ya se llama disacárido. Muy bien. Formado por la unión de dos monosacáridos. Ahora, este enlace es importante. Monosacárido y monosacárido se juntan, sí, por un enlace. Ese enlace se llama el enlace glucosídico. ¿Ok? Enlace glucosídico. Ya lo tiene ahí. También acá. Este, ¿eh? Enlace glucosídico. Profe, ¿cómo se hace el enlace glucosídico? Bueno, normalmente con un extremo OH y otro extremo OH. Aquí vemos, ¿eh? Este es un ladrillo llamado glucosa, este es otro ladrillo llamado fructosa. La glucosa dona el hidrógeno de su OH y la fructosa dona todo el OH. Todo. Entonces, profe, ¿por qué? Entiendo que este oxígeno de acá se va a pegar con esta punta, correcto. ¿Eso qué ves? Este oxígeno se pega a esta punta, profe. ¿Qué se libera? Agua, H2O. Ah, ¿verdad? Entonces, normalmente, cuando se dan este tipo de enlaces, se va a liberar agua. Se llama agua metabólica. ¿Mm? Ahí está. Entonces, es así como se conforman los disacáridos. Muy bien, muy bien. Y ese enlace obviamente se llama enlace glucosídico. Siguiente punto. Ah, me olvidaba. De algunos ejemplos de disacáridos, ya, algunos ejemplos. Maltosa, sacarosa, lactosa y celobiosa. Vamos a dar unos ejemplitos. Por ejemplo, profe, junto glucosa con glucosa. Imagínate unir una glucosa con otra glucosa. Obtienes maltosa. Glucosa más fructosa, obtienes sacarosa. La glucosa más una fructosa, obtienes sacarosa. Glucosa más galactosa, entonces obtienes la lactosa. Simplemente son moléculas energéticas, ¿ya? No hay mayor diferencia, mayor atribución. Moléculas energéticas. Y luego tenemos a los polisacáridos, como su nombre indica, poli, varios sacáridos. Entonces será la unión de más de 10, ¿no? Lo que veo un ladrillito, enlace glucosídico con otro ladrillo, ahí no queda, ¿no? No queda. Otro enlace con otro ladrillo, más enlaces con otro ladrillo, y así progresivamente. Entonces, cuando junto varios ladrillos llamados monosacáridos, voy a decir que estoy conformando un polisacárido. ¿Ok? Un polisacárido. Acá tenemos, por ejemplo, el almidón. Cada uno sería una glucosa, 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 glucosa. Eso son cadenas, pues, de glucosa. Entonces eso se llama almidón. Su función, servir como reserva en vegetales. Sirve de esa forma, ¿no? Almacenamiento en vegetales. Por ejemplo, si esta planta tuviera la capacidad de almacenar en la forma de bulbos, yo le diría, plantita, ¿usted qué está haciendo? Fotosíntesis. Ah, entonces usted está haciendo mucha glucosa, sí. Oye, ¿dónde lo puedes guardar? Ahí, sabes que acá tengo un bulbo, o sea, acá como si fuera un trompo. Acá en esta base habría como un trompo. Acá. Yo diría, oye, ¿y qué estás guardando en ese trompo? Ah, almidón. Un montón de glucosas que yo armo, los mando al fondo, en mi bulbo, y ahí lo almaceno. Ah, ya. ¿En qué forma lo almacenas? Como almidón. Es la forma más común que las plantas pueden almacenar. ¿Ok? Mientras que nosotros, los animales, almacenamos como glucógeno. Aquí está. Glucógeno. Ok, entonces, la planta almacena como almidón. Un ejemplo clásico, la papa, pues, ¿no? Porque la papa es la planta. ¿Dónde guarda sus glucosas? En el tubérculo que comemos. Ah, profe, ahora, yo me como esa papa, porque yo tengo muchas glucosas ahora. Me comí el almidón, lo destruyo y tengo un montón de glucosas. ¿Sí? ¿Cómo lo guardo? Ah, como somos animales, lo guardamos como glucógeno. La quitina es un polisacárido que está conformando el exoesqueleto de los artrópodos, ¿no? Por ejemplo, un escarabajo. Si yo tuviera un escarabajo y el escarabajo tú eres medio resistente, para aplastarte me cuesta, ¿no? Y el escarabajo sí, es muy duro. Eso se debe a mi exoesqueleto. ¿Y de qué está hecho este exoesqueleto? Ah, está hecho de quitina, un polisacárido estructural. Ya no puede ser de reserva. ¿Acaso eso es alimento? ¿No? ¿Verdad? Es de estructura. Y la mureína también.
Es un polisacárido que permite la constitución de la pared de las bacterias, pared celular bacteriana. Por lo tanto, también es un polisacárido estructural. ¿Ah? A veces hay algunos problemitas con los estudiantes cuando se les pregunta, ¿no? Función del polisacárido, se hace en un mundo, ¿no? Se hace en un mundo. Dice, profe, ¿qué se refiere con su función? ¿Qué justamente qué está haciendo? Es de reserva, es estructura, es de transporte, es de defensa, es hormona, es enzima, ¿qué es? Ah, profe, entonces, para saber eso, ¿qué tienes que hacer? Ir leyendo siempre un poquito más sobre las funciones biológicas de las moléculas. Profe, Ya ¿y por la lo fructuosa qué es? ¿La cual? Fructuosa. Ah, la fructosa. La fructosa solita es una exosa. También es una molécula de tipo energética propia de los frutos, propia de las plantas con frutos. Entonces, cuando nos comemos una manzana, un plátano, una papaya, cualquier fruta y sentimos algo de dulzor, se debe básicamente a la fructosa. ¿No? Es una molécula común en las plantas. Y nosotros no tanto, ¿no? Tenemos que consumirlas para poder liberarlas, ¿no? Por ejemplo, la leche materna, dice, profe, la leche materna tiene cierto dulzor, sí, pues, ¿a qué se debe? A la fructosa, ¿no? Profe, ¿y qué? ¿Mamá hizo fructosa? No, lo que comió mamá, esas moléculas de fructosa fueron a sus mamas, y ahí colaboraron con la formación de la leche materna. Muy bien. Ahora, siguiente biomolécula, ¿ya? Las moléculas orgánicas denominadas los lípidos. Vamos a ver. Vamos bien con el tiempo, ¿no? Vamos bien con el tiempo. Está bien, así me gusta. Está más rápido, mejor, ¿no? Con respecto al contenido, para que ustedes puedan resolver preguntas y poder también resolver algunas dudas. Entonces, hasta aquí, hasta los carbohidratos. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? La sal, claro, cuando hay un exceso de sal, colabora a retener lípidos. Así es, George. Uh-huh. Sí, ¿qué comenta? ¿Qué comenta? Fabricio menciona, los glúcidos son reserva, la mayoría. La mayoría de polisacáridos, Fabricio. La mayoría de polisacáridos. Almidón y glucógeno. ¿Ah? La función de la quitina estructural, Alexia. ¿Ah? La función de la quitina estructural, porque conforma la estructura de... ayuda a conformar el exoesqueleto de los artrópodos. Los monosacáridos, claro, Sandro, recuerda, Sandro, lo siguiente, que los monosacáridos son las piezas base. ¿Ah? Recuerda, un monosacárido es la pieza base de los glúcidos o carbohidratos. Como les decía la comparación, profe, yo tengo una pared, pero la unidad de la pared es el ladrillo, correcto. ¿Ah? Entonces, profe, yo tengo unas moléculas que se llaman los carbohidratos o glúcidos, sí. ¿Cuál es su ladrillo? El monosacárido. ¿Cómo se construye un monosacárido? Con carbonos, hidrógenos y oxígenos. Eso que quede claro. Y de acuerdo al número de carbonos que emplees para construir ese ladrillo llamado monosacárido, vendrá la clasificación. Si usa 5, pentosa. Si usa 6, hexosas. ¿Ok, Sandro? Eso es. Jordi Alexander pregunta qué era la pentosa y hexosa. Ya la respondí. Gracias a la pregunta de Sandro. Y Alessandra Romila pregunta, ¿el objetivo de los polisacáridos? La función, más que su objetivo. La función de los polisacáridos, pero no todos, es reserva energética. Por ejemplo, glucógeno y almidón. ¿Ah? Glucógeno y almidón son reserva energética, pero no todos. Los tenemos también estructurales, ¿verdad? Como la quitina, como la mureína y también como a ver, mureína, quitina y el otro, mureína, que forma parte de la pared de las bacterias, ¿no? Muy bien. Eso entonces lo que quería comentarles. ¿Eh? Hasta ahí entonces todo ok.
¿Alguna otra consulta? Nada más. Muy bien. Si todo está claro, magnífico. Magnífico, todo claro. Ok, para Josh, Anthony Martínez. Muy bien. Ya que todo está bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Un momento. Ok, entonces volvemos a nuestra clase. Gracias por su minutito, por esperarme. Y ahora pasamos a la segunda biomolécula, ¿ya? Orgánica, segunda biomolécula orgánica, los lípidos. Okay. Así como los monosacáridos, los carbohidratos, los entendemos como unas paredes y sus unidades, los ladrillitos, se llaman monosacáridos, acá hay algo parecido. Los lípidos, al ser moléculas, tienen que también obviamente estar conformados por átomos, ¿no? Y también son ternarios, así que utilizamos también carbonos, hidrógenos y oxígenos para conformarlos. De vez en cuando algo de hidrógeno y algo de fósforo, pero no es recurrente, por lo tanto es la excepción a la regla. Entonces podemos decir, la mayoría de lípidos están conformados por carbonos, hidrógenos y oxígenos. Sí, la mayoría de ellos están conformados por carbonos, hidrógenos y oxígenos. Pero, tranquilamente usted puede decir, profe, si está hecho de lo mismo, entonces ¿por qué se llama lípido? Ah, es que la construcción es distinta. Usted para hacer carbohidratos hace un monosacárido. Si usted va a construir un lípido, no hace pues obviamente un monosacárido, sino construye otras moléculas llamadas ácidos grasos y alcoholes. Entonces, podemos decir, entonces, para armar un lípido necesito dos ladrillitos. Sí. Uno de esos ladrillos se llama el ácido graso, y la otra se llama el alcohol. Ahora, el alcohol más común en la conformación de lípidos es el glicerol. Por eso que lo ponen casi siempre, ¿no? El glicerol. El alcohol más común. Y para ello necesitas un enlace. Para eso necesitas un enlace. El enlace se llama el enlace glucosídico. Perdón, el enlace éster. Entonces, ácido graso con alcohol tienen que juntarse. Y este enlace se llama el enlace éster. Enlace
Me estoy equivocando mucho con los nombres, ¿no? No sé por el sueño que tengo. Entonces, el enlace éster es el responsable de unir a un ácido graso y un alcohol, y así conformar juntos lípidos. ¿Ya? Entonces yo no puedo decir, pues, profe, un ácido graso solito es un lípido, no, tampoco puedo decir, profe, un alcohol solito es un lípido, no. Ambos juntos, ambas piezas juntas, van a conformar un lípido. Ácido graso más el alcohol, ahí recién, gracias al enlace éster, voy a conformar por fin un lípido. Si no, no vale. Un lípido, ya Muy bien. Ahora, las funciones principales de los lípidos son reserva energética, o sea, van a permitir almacenar energía, van a ser estructuras también, y muchos de ellos control termoaislante. Bueno, eso lo hacen las grasas, ¿no? Entonces, revisemos acá. Acá tenemos, profe, el ácido graso. ¿Por qué se llama ácido graso? Porque tiene siempre un extremo de COOH. Cuando ustedes vean ese extremo COOH es porque es un ácido. ¿Ok? Ya, profe, acá es el alcohol, la glicerina o el glicerol. Aquí está, ¿no? Con sus extremos OH libres. Entonces, una de esos extremos, de esos radicales, va a donar, ¿no? Completamente el OH y el otro el hidrógeno. Profe, esto ya me lo vuelo ya. Si ese dona OH, el otro hidrógeno, profe, H2O, consecuencia de esta unión, agua. Muy bien. Entonces vemos C, vamos, ¿no? Mira, vemos acá, COO, profe, este H se dona con este de acá, entonces ahí se libera. Estos dos juntos, profe, se libera agua, sale el agua, H2O. Y este se enlaza, obviamente, con el carbono que está acá. Muy bien. A ver. Con el carbono que está ahí. Y eso es lo que vemos acá. COOH, solo que acá lo he separado, ¿no? Que lo he puesto junto. Entonces, si lo volvemos a representar, sería así. CO, otro oxígeno, y ahí se pega, ¿ven? Muy bien. Entonces, a esa unión se va a llevar el enlace éster. A este de acá. A enlace éster. Y gracias a ese enlace éster se pueden formar los lípidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, profe, si yo tuviera solamente uno, sería un monoglicérido. 2, diglicérido. Profe, acá veo 3, triglicéridos. Como hay 3 colas de ácidos grasos, llamamos triglicéridos. Y ahora pues pasamos a revisar a los lípidos. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en 2 grupos grandes. Los lípidos saponificables y los no saponificables. Los lípidos saponificables son aquellos que están conformados por un alcohol y un ácido graso, obviamente unidos por enlace éster. ¿Ah? Enlace éster. Dentro de ellos tenemos a los triglicéridos, los séridos, los fosfolípidos y los glucolípidos. Vamos a poner lo siguiente. Un lípido saponificable puede conformarse de 2 formas. Un saponificable A. Lípido saponificable. Puedes considerar 2 subgrupos, simple y complejo. Lípido simple, ¿no? El saponificable simple, como es ácido graso y alcohol, nada más. Ácido graso más alcohol. Ya, profe, ¿quiénes suelen ser así? Ya, así suelen ser las grasas, los aceites y las ceras. Grasas, aceites y ceras. Está. Muy bien. Entonces son los lípidos saponificables. Perdón, son ejemplos de lípidos simples de la categoría lípidos saponificables. Entonces, dice, wow, como un chicharrón, el chicharrón tiene una capa gruesa, ¿no? Profe, eso es grasa, muy bien. Entonces, si usted viera molecularmente toda esa grasa, vería esto, un lípido simple, ácido graso con alcohol. Pero voy a freír mi tortillita, ya se lo hace con aceite. Si usted viera molecularmente, vería que tiene ácido graso y alcohol. La cera lo mismo. Ahora, las funciones, vamos pues. Profe, ¿las grasas para qué sirven? Las grasas sirven para proteger órganos internamente y también para permitir
El termoaislamiento, distinto del nombre termorregulación. ¿Ah? Aquí, por favor, anota en una hojita, escribe en un lugar aparte esta diferencia, por favor. ¿Ya? Esto es importantísimo. Cuando te digan molécula termorreguladora, va a regular temperatura. Ese es el agua. Molécula termorreguladora es el agua. Molécula termoaislante, ese es distinto. ¿No? Si es termoaislante, te va a aislar la temperatura externa. Eso hace las grasas. ¿No? Y para algunos animales es fundamental. Osos polares, ballenas, ¿no? Orcas, gran cantidad de grasa debajo de su piel. Aceites, sobre todo en las plantas. Las plantas generan aceites con la finalidad de servir como reserva para la semilla normalmente. ¿Dónde encontramos aceites? En las semillas, en los frutos. Sí, perfecto. La finalidad es que esté allí como reserva. Y las ceras son elaboradas tanto por plantas como por animales. Importante, ¿eh? Las ceras son elaboradas tanto por plantas como animales y tienen diversos roles. Uno de ellos es la protección, ¿no? Protección contra invasión de agentes o, en todo caso, recubierta simplemente, ¿no? Le digo, oye, usted hojita, usted acá, si yo le limpio más, usted va a mostrar un brillo natural, claro. Dice, oye, ¿por qué brillas? Ah, porque tengo cera. ¿Y tú por qué tienes cera? Ah, es que, sabes que yo necesito protegerme por encima. ¿Por qué? Para impedir la desecación. Porque la temperatura puede aumentar, me puede caer la luz directamente y me va a hacer daño. Entonces la cera me protege. Así como tú te embadurnas con tu protector solar, yo me embadurno con mi cera y me protege. De paso, también si cae el agua, chorrea rápidamente y no se está metiendo. Porque bueno, como yo no, imagínate, llueve, todo voy a absorber. Entonces tampoco eso es bueno que absorba tanta agua, porque rompe mi equilibrio. Entonces yo necesito tomar el agua por la raíz, no por las hojas. Entonces también necesito que el agua corra, nada más, ¿no? Y si hay alguna, por ejemplo, unas heces de algún animal que caigan, entonces ni hablar, va a resbalar porque está encerado. Entonces de esa manera tiene un campo para seguir haciendo su fotosíntesis. En ellos, las ceras, ¿sí? En nosotros, las ceras, en los humanos, está como protección, cerumen en el oído. Ahí está, atrapando gérmenes, nada más. Para otros animales es más importante la cera, que por ejemplo las abejas, porque con la cera construyen su panal. Ahí tiene una función absolutamente estructural. Entonces las ceras, de forma general, protegen, lubrican, impermeabilizan estructuras. Eso es importante. Impermeabilizan estructuras. Es cualidad de las ceras. Las grasas reserva, termoaíslan. Los aceites reserva en las semillas. Es muy común en las plantas. Muy bien. Ahora, otro tipo de lípidos saponificables. Dije, no, los lípidos saponificables pueden ser simples o los lípidos saponificables pueden ser complejos. Los lípidos saponificables complejos se van a conformar por ácido graso, alcohol y algo más. Entonces decimos, pero un lípido complejo se hace así, ácido graso, póngale su alcoholcito y póngale algo más. Claro, más algo, un interrogante. Ahí puede usted poner lo que quiera. Pero ¿qué puedo poner? Un fósforo. Esto le llama fosfolípido. Profe, ¿le puedo poner un nitrógeno? Nitrolípido. Entonces, profe, profe, pongo una glucosa. Glucolípido. Y ya está. Usted le puede agregar muchas otras moléculas. La cosa es que, consecuencia de ello, ya no es un lípido simple, sino es un lípido complejo. Dentro de los lípidos complejos, el más importante por el momento es el fosfolípido. Obviamente, profe, que le agregue fósforo, pues, ¿no? ¿Qué le vas a agregar? Carbono. Fosfolípido, profe, le agregue un fósforo. El fosfolípido, ¿por qué es importante? Porque forma membranas celulares. Así que también resáltalo, márcalo ahí, ponle una marquita, ponle ahí una anotación, ponle ahí. El fosfolípido es fundamental porque forma membranas celulares. Y las membranas celulares, obviamente, tienen que ser de naturaleza lipídica, pues, ¿sí o no? Porque si yo pongo una envoltura que se disuelva, ¿de qué me vale, no? ¿De qué me vale? O sea, profe, yo tengo una bolsa, profe, de un material que se disuelve. Lo pongo en agua, esto que se deshace. Qué bacán sería, ¿no? Qué bacán. Porque sería el toque fácil de degradar.
la célula no tiene por qué degradarse con el agua. Y en ella está un flujo constante de agua, entonces no puede darse ese lujo de deshacerse. Entonces necesita unas sustancias especiales que sean insolubles con el agua, lípido, pero especial. Entonces es un fosfolípido. Muy bien, siguiente punto. Los lípidos no saponificables. Como bien indica, carecen de ácidos grasos. Los lípidos no saponificables no tienen ácidos grasos. Y obviamente no hay enlace éster, pues, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber enlace éster si no hay ácido graso? Y recuerda que el enlace éster se forma ácido graso o alcohol. Y acá no hay ácido graso, entonces, ¿cómo va a haber enlace éster? Se clasifican como lípidos porque también son insolubles en agua. Por eso. Y tienen formas anilladas. Esa es la cualidad de los lípidos no saponificables. Mira, tienen formas anilladas. Dentro de ellos tenemos al colesterol, estrógeno, una hormona femenina, y testosterona, hormona netamente masculinizante. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, función del colesterol puede ser estructural y metabólica, porque el colesterol va a permitir que sucedan procesos metabólicos, pero también forma estructuras como la membrana celular. Y también cumple función hormonal. Estrógeno, testosterona. Son hormonas, claro. Entonces, si te preguntan en el examen, ¿existen lípidos con función hormonal? Claro, sí, profe, sí existen lípidos con función hormonal. ¿Quiénes? Un par de lípidos, profe, llamados no saponificables, porque no llevan enlace éster y tampoco ácido graso. Claro, o sea, son el estrógeno y la testosterona. Claros ejemplos de lípidos no saponificables. Tenemos también otros como los terpenos, que son aromáticos, ¿no? Pasamos de repente, profe, tengo acá, mire, la planta de eucalipto, mire, froto, huela. Profe, tengo acá la planta de menta, huela. Profe, ¿a qué se debe ese olor? A lípidos, que son aromáticos. ¿Ah? Y esos son ejemplos terpenos. Y los eicosanoides son lípidos alargados, que no tienen, recuerda, la forma ácido graso ni alcohol, y que están muy presentes en las inflamaciones. Un ejemplo, la prostaglandina, vamos a lo escribo acá. Un ejemplo de eicosanoide son las prostaglandinas. Prostaglandinas, con múltiples funciones. Una de las tantas funciones que se les ha descubierto es que participan en los procesos de inflamación. Un corte, por eso se inflama. Profe, mira, esto me corté acá. Está muy rojito, está hinchadito, profe. Claro, se debe a la presencia de prostaglandinas que promueven el proceso de inflamación. Muy bien, hasta acá con los lípidos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profesor, ¿qué dijo de la prostaglandina? Las prostaglandinas son lípidos de tipo eicosanoides que están involucrados en la inflamación. Entonces, cuando hay un proceso de inflamación, la inflamación justamente se debe a ellos. Ellos son moléculas que se liberan ante una herida para promover la inflamación. Y la inflamación es una convocatoria a muchas moléculas que tienen que ver con el sistema inmunológico. Profesor, ¿y los glicéridos son igual a los ácidos grasos? Los glicéridos, sí. Glicéridos es sinónimo de ácido graso, correcto. Así es. Ya, profesor, gracias. Profesor, Sí, te escucho. profesores, usted dijo que los lípidos no saponificables no tienen ácidos grasos, entonces solo tienen alcohol nada más No, o tampoco. están compuestos de otra cosa. No, tampoco llevan alcohol. Tampoco. Sandro pregunta, ¿cómo eran los lípidos no saponificables? Como ya ahorita hemos contestado, ¿no? Son lípidos que no llevan ácido graso, ni tampoco llevan alcohol, ¿no? Consecuencia de ello no pueden formar enlace éster, pues. ¿Mm? Eso es lo que ocurre. Y en el caso que me comentó su compañera, ¿no? Me pregunta si ácido graso es igual a glicérido. No, no es así. ¿Eh? Un glicérido ya es la conformación. Yo le dije que sí, ¿no? Pero en realidad me pongo a pensar y digo, no es así. Porque un glicérido es ya la unión de un ácido graso con su alcohol. Disculpe.
Entonces, no es lo mismo. Un ácido graso simplemente es una cadena, nada más, ¿no? Una cadena carbonada con un extremo, gracias, con un extremo COOH. En cambio, un glicérido ya es la unión de un ácido graso con un alcohol, ¿ya? Por favor, eso considere. Muy bien. Seguimos. Profesor, entonces los triglicéridos están dentro de los glicéridos. Eso sí. Los Ah, ya. triglicéridos son un tipo de glicérido que tiene justamente 3 cadenas. Ujú. 3 cadenas de ácidos grasos. Esos son los triglicéridos. Ahora sí, estamos en lo correcto. ¿Cuál sería un ejemplo de función electroaislante del lípido? Termoaislante, electroaislante, puede ser la vaina de mielina, por ejemplo, en la neurona. Las vainas de mielina tienen esa función, ¿no? Puedes decir electroaislante un poco, ¿sí? Porque va a permitir que el impulso nervioso viaje mucho más rápido. Y al fin y al cabo, el impulso nervioso es una micro carga eléctrica. Entonces ahí se estaría haciendo su función. ¿Eh? Las vainas de mielina están conformadas de lípidos. Muy bien, ¿otro comentario? Nada más. Listo. Continuamos con otro que también está facilito. Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son moléculas llamadas cuaternarias porque para su conformación necesitamos de carbonos, hidrógenos, oxígenos y nitrógenos. ¿Ah? Necesitamos de estos 4, entonces les llamamos cuaternarios. Algunos pueden llevar azufre. Entonces, igual, mismo razonamiento, ¿no, profe? Las proteínas son grandes paredes, sus ladrillitos se van a llamar los aminoácidos, se representan así, AA. ¿Ok? Entonces, un aminoácido, profe, ¿de qué está hecho? Justamente, de hecho, veamos, este es un aminoácido. Tenemos carbono, tenemos hidrógenos, tenemos oxígenos, tenemos nitrógeno. Ya está. Entonces, profe, es cierto. Un aminoácido se compone de chon. Listo. Ahora, el aminoácido tiene un extremo NH2, llamado grupo amino, y luego tiene un grupo COOH, que ya hemos visto, se llama grupo carboxilo o grupo ácido. Entonces, este grupo carboxilo le da naturaleza ácida o ácido, mientras que el grupo amino le da la condición básica. Base. Ahí está. Entonces tenemos al amino ácido. Amino ácido. Eso es. Amino, su grupo ácido. Ahí está. Entonces, consecuencia, ¿no? de la unión de un carbono central con el grupo amino, el grupo carboxilo, se conforma un aminoácido. Ahora, este extremo R, llamado grupo variable, es el que va a cambiar. Hay 20 grupos variables, por lo tanto hay 20 aminoácidos distintos. Entonces, donde va R, ¿quién puede ir un montón de formas moleculares? Profesor, Pueden ir muchos. Sí, te escucho. una pregunta. Sí, te escucho. ¿Los qué función tienen en el cuerpo? ¿Los quiénes? Ácidos, ¿Los ácidos o aminoácidos? aminoácidos. Ah, ya, los aminoácidos. Los aminoácidos van a permitir la conformación de las proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina. Entonces, profe, yo tengo que hacer, me fui a la sierra y tengo que hacer más glóbulos rojos, profe, porque ya la condición ambiental es distinta, hay menos oxígeno, entonces yo, profe, tengo que elaborar más glóbulos rojos. Pero te pones a pensar, pero para hacer más glóbulos rojos yo necesito más hemoglobina. Y me pongo a pensar, ¿y la hemoglobina qué es? ¿Es un carbohidrato? No. ¿Es un lípido? No. ¿Qué es? Una proteína. Ahora, ¿cómo hago más hemoglobina? A partir de aminoácidos. ¿Y de dónde saco más aminoácidos? De la dieta, lo que comes. Entonces, de esa forma vas construyendo tus proteínas. A veces ni es necesario adaptarse, ¿no? Simplemente es una cuestión natural. Por ejemplo, el cabello. Sí, profe, mi cabello ¿de qué está hecho? De todos igual, de queratina. ¿Profe, qué es la queratina? Una proteína. ¿Y cómo construyo queratina? A partir de la dieta. ¿Me cuenta? Porque la queratina se hace de aminoácidos, que son las piezas básicas, los ladrillitos, para armar proteínas. Ese es el trabajo de los aminoácidos, mi estimado y buen estudiante. ¿Está bien? Ya, de nada. Cuando tengan dudas, ya les he dicho, son libres. Activan su micrófono y estoy dispuesto a escucharlos. Y si no sé, les digo la próxima, ¿no? Busco información y nos
nos ayudamos todos, ¿no? Que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Oye, no lo sé todo, ¿no? Nos faltaría vida para cualquier persona que tiene algo de conocimiento, ¿no? Aceptar esa situación, ¿no? Quien desconoce definitivamente, es así, va de dos, va así, ¿no? De lados. Mientras una persona poco sepa, cree que sabe mucho, se siente muy, no duda de lo que conoce. Cuando amplías un poco el horizonte, y eso lleva un poco a hay personas que pues definitivamente tienen mayores conocimientos en biología que yo y tienen otra perspectiva mayor, ¿no? Entonces, el desconocimiento, saben que es más amplio, ¿no? Y asumen que no pueden conocer pues todo, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, como se dice, ¿no? Los que saben muy poco no dudan, pues, ¿no? No dudan prácticamente nada. Los demás sí nos cuestionamos, ¿no? Muchas cosas. Bueno, siguiente cualidad, entonces. Los aminoácidos tienen un comportamiento muy especial. El grupo amino, como te decía, le da una naturaleza básica y el grupo carboxilo le da una naturaleza ácida a la molécula. Esto es una molécula muy rara, desde el punto de vista biológico muy rara, porque se puede comportar como una base y se puede comportar como un ácido. ¿Se acuerdan del pH? ¿No? Profe, ahí, ácido, básico, neutro, ¿sí? Entonces, el aminoácido, al ser una molécula muy especial, como que puede ir jugando con los pHs. Sí, sí, es una molécula muy especial. Profe, pero ni siquiera es un ser vivo. No, no es un ser vivo, pero es una molécula que se va adaptando, fundamental en los seres vivos. Fundamental. ¿Eh? Entonces, esta cualidad del aminoácido de tener una doble conducta se le va a llamar molécula anfótera. Un anfótero o anfótera, molécula anfótera, es una molécula que tiene ese doble comportamiento. Se comporta como un ácido y se comporta como una base. ¿Ok? Doble conducta, ¿eh? Anota un cosadito. Se comporta como una base o se comporta como un ácido. Y cuidado con confundir la palabrita anfipático. Eso le corresponde al fosfolípido. El fosfolípido es anfipático. ¿Ah? Profe, ¿qué es anfipático? Anfipático es que tiene doble comportamiento, pero con respecto al agua. Es hidrofílica y también es hidrofóbica. Hidrofílica e hidrofóbica. ¿Ah? Hidrofílica e hidrofóbica. Ese es anfipático. Ese es el fosfolípido. Acá te estoy hablando del aminoácido, que es una molécula anfótera o anfotérica. Siguiente punto. Una proteína, pues obviamente, es la asociación de muchos aminoácidos, ¿no? Junto a aminoácidos. Entonces, para asociar aminoácidos necesito enlace. Profe, hace tiempo estamos con eso. Si yo tengo un ladrillito, no puede estar solo. Un ladrillito se junta con otro ladrillito con un enlace. El enlace se llama el enlace peptídico. ¿Ah? Entonces, para unir a los aminoácidos necesito de un enlace peptídico. ¿Cómo se forma el enlace peptídico? Profe, ¿puede ser pregunta de examen? Por supuesto. Juntas el extremo OH del grupo carboxilo, ¿sí? Juntas este extremo OH, lo traemos acá, ahí está, con un hidrógeno del grupo amino. Ah, ya, profe, entonces otra vez, ¿no? H2O, correcto. ¿No es? Un grupo carboxilo se junta con un grupo amino, H2O. Entonces, profe, si estos dos se juntan, estos tres, perdón, OH más H forman el agua, entonces este carbono negro se va a pegar con este nitrógeno azul. Claro, y vemos, ¿no? Carbono negro pegado a nitrógeno azul. Enlace peptídico. Y se libera agua. Entonces, profe, así voy juntando aminoácido, un montón de aminoácidos, profe, construyo a una proteína. Muy bien. Y las proteínas tienen diversos roles, son las más diversas en roles biológicos, ¿no? Puede ser estructura, sí, queratina. ¿Eh? Profe, el cabello, ¿no? Claro, es una estructura, queratina. Transportadora, hemoglobina, porque transporta oxígeno. Esa es su función, una proteína de transporte. Catalítica, profe, una proteína que acelere la reacción química. Correcto, se llaman las enzimas. ADN polimerasa, ARN polimerasa, son moléculas clásicas, ¿no? Con acción catalítica. Proteínas con función hormonal, ¿sí? Hormonal crecimiento, insulina. Proteínas con función inmunológica, o sea, función de defensa, los anticuerpos, las proteínas del complemento, los interferones, son proteínas que se generan solo en defensa.
ante la invasión de un germen. Proteínas de contracción, actina, miosina. ¿Eh? Entonces, las proteínas son muy diversas en sus roles. ¿No? Pero también hay reservas, claro, también hay reservas, proteínas de reserva. En la leche, caseína, en el huevo, la clara de huevo, o albúmina, son ejemplos de proteínas. Entonces, ya tienen ahí, y en su guía también, unos ejemplos de estas proteínas. Muy bien. Hay 10 aminoácidos de los 20 que son no esenciales, que son los que elaboramos, y 10 que no elaboramos y se llaman esenciales. Los vamos a formar, los vamos a obtener mediante la dieta. Según el número de aminoácidos, se puede clasificar, entre comillas, a la proteína, ¿no? Dipéptido, 2 aminoácidos, oligopéptido de 3 hasta 10 aminoácidos, y de 10 hacia más ya se considera un polipéptido. Cuando posee más de 50 aminoácidos, por fin ya se le puede llamar una proteína. Entonces, recuerden, con más de 50 aminoácidos ya se le llama proteína. Si lleva hasta 49, 50, se llama polipéptido. Muy bien. Listo. Final. Las biomoléculas llamadas ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son considerados moléculas pentarias porque están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, profe, ni hablar. Entonces, razón para llamarle pentaria. Ahora, ¿cómo armo a un ácido nucleico? A un ácido nucleico, a diferencia de otros, su ladrillo está compuesto por 3 subladrillos. Una de las piezas, ¿ya?, de este gran ladrillo de 3 subladrillos se llama el ácido fosfórico o grupo fosfato. Ácido fosfórico o grupo fosfato. Por eso el nombre, ácidos nucleicos, por el fósforo. Que no está solito, sino está como un ácido fosfórico o grupo fosfato. Luego viene otra pieza, base nitrogenada. Base nitrogenada, he puesto base nomás, base nitrogenada. Y finalmente la pentosa. Entonces, para armar un nucleótido, que es el ladrillo de los ácidos nucleicos, uso 3 subladrillos. El ácido fosfórico, la base nitrogenada y la pentosa. ¿Okay? Que es el azúcar o el carbohidrato de 5 carbonos. Ahora, la pentosa, como les conté, puede ser la ribosa o puede ser la desoxirribosa. Si la pentosa es la ribosa, obviamente usted va a construir ARN. Si la pentosa que usted utiliza es la desoxirribosa, va a construir ADN. ¿Ves? Profe, las bases nitrogenadas pueden ser 5. Pueden ser adenina, timina, guanina, citosina y el uracilo. Cualquiera de esas 5 puede usted emplear. Y depende, ¿pero de qué depende que vaya a usar? Depende del tipo de molécula que estés armando. Vamos a subrayar, ¿ya? Si usted construye, lo mismo. Si usted construye, vamos a cambiar un poquito. No, sí está bien, pues. Si usted construye ARN, entonces puede usar las bases adenina, guanina, citosina y uracilo. Si usted construye ARN, ahí está. Perdón, si usted construye ADN, subrayo, si yo construyo ADN, ¿puedo usar adenina? Sí, puedes usar adenina. ¿Puedo usar timina? Sí, puedo usar timina. ¿Puedo usar guanina? Sí. Citosina también. Lo que no vas a usar es uracilo. ¿Ok? Entonces recuerda eso es importante. Si construyes ARN, puedes usar las bases adenina, guanina, citosina y uracilo. Si vas a construir ADN, vas a usar las bases adenina, timina, guanina y citosina. No usas uracilo. Siguiente punto importante. Ya, profe. Entonces, un ácido nucleico, estos 3 juntos hacen un ladrillo. Sí, los 3 juntos hacen un ladrillo. Los 3 juntos hacen un ladrillo llamado nucleótido, ¿verdad? Hacen un ladrillo llamado nucleótido. La unidad estructural de los ácidos nucleicos. Ya está.
Profe, ahora, este ladrillo necesita juntarse con otro ladrillo, claro, y así con otro ladrillo, claro. Entonces necesito acá enlace, enlace. Entonces, acá vemos, ¿eh? Un nucleótido, su fosfato, su azúcar y su base. Acá tenemos otro nucleótido, su fosfato, su pentosa y su base. Profe, tienen que enlazarse. Profe, yo veo este fósforo se une arriba y se une abajo. Muy bien. Entonces, esta unión, este enlace que va a permitir la unión de los nucleótidos se considera como enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. El enlace que sucede entre los nucleótidos. ¿Ah? El enlace entre nucleótidos le llamamos enlace fosfodiéster. Muy bien. Ahora veamos, bueno, una cadena, ¿no, profe? Cuando junto varios nucleótidos con otro nucleótido, con otro nucleótido, así progresivamente, le llamo una cadena de polinucleótidos, varios nucleótidos. Y tenemos al ADN y al ARN. El ADN de doble hebra y el ARN de una sola hebra. Esa es una diferencia importante. ¿Ya? El ADN siempre lleva doble hebra, 2 hebras. El ARN, una hebra. Una hebra. Muy bien. Ahí está. ¿Qué puedo usar en el ADN? Citosina, guanina, adenina y timina. ¿Qué puedo usar en el ARN? Citosina, guanina, adenina y uracilo. Ahí está. Ahora veamos algunas diferencias. El ADN, al ser de doble hebra, entonces necesita tener cierta complementariedad entre bases nitrogenadas. Yo pongo acá, ¿no? Una hebra de ADN que sube, la otra hebra debe bajar. Si una hebra sube, la otra hebra baja. Y luego más abajo ya se enrollan, o sea, más abajo yo vería que hacen esto. No, se enrollan. Entonces, profe, ¿por qué se enrollan? Ah, por lo siguiente. Se enrollan por lo siguiente. Atención, ¿ah? Atención. Si esta hebra roja tiene las bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina, profe, ¿puedo repetir? Claro, normal. Timina, citosina, guanina. Entonces, en la hebra azul se debe dar la complementariedad, ¿sí? Esa complementariedad viene justamente por su pareja. ¿Quién es la pareja de la citosina? La guanina. ¿Pero no puedo poner otra? No. Entonces en el ADN, recuerda que es de doble hebra, hebra roja, hebra azul, debe haber una complementariedad. Aquí dice citosina, debe decir acá guanina. Aquí dice guanina, citosina. Adenina, timina. Adenina, timina. Timina, adenina. Citosina, guanina y guanina, citosina. Hay parejas. Entonces recuerda, en el ADN hay parejitas, ¿ya? En el ADN hay parejas que son adenina, doble puente con timina, y guanina, triple puente de hidrógeno con citosina. Ahí está. Entonces esto nos va a ayudar acá a poner los puentes. Profe, entre citosina y guanina, 3. 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Acá también otra vez. 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Doble puente de hidrógeno. Doble puente. Doble puente. Triple puente de hidrógeno. Acá también triple puente de hidrógeno. Profe, entonces, esto de acá, los enlaces negritos no son enlaces fosfodiéster, no, pues esos se llaman enlaces puente de hidrógeno. Y así se permite la conformación del ADN, de doble hebra. El ARN, como es de una sola hebra, no necesito uniones, no necesito uniones. Y el ARN, acá vemos los puentes de hidrógeno, entre guanina y citosina, 1, 2, 3. El adenina y timina, 1, 2. En el ARN hay 3 tipos. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Todos los ARN colaboran con la síntesis de proteínas. Colaboran con la síntesis de proteínas. Muy bien. Mientras que el ADN almacena la información genética y la transmite. Pero, ¿dónde están mis genes? ¿Dónde está lo que soy? En tu ADN. Profe, gracias a qué molécula puedo justamente expresar mi genes. Por ejemplo, cabello negro, profe. Eso es una cualidad mía, sí.
Entonces, o cabello castaño, que tengas. Dice, profe, ¿a quién puedo hacer justamente que mi cabello sea así? Al ARN. El ARN va a permitir que se sinteticen cierto tipo de proteínas que le dan la constitución a tu cabello. Muy bien. Con eso entonces, mis estimados y buenos estudiantes, terminamos nuestra segunda sesión y vamos a ver las preguntas, ¿ya? Vamos a ver. Las vitaminas, me olvidaba las vitaminas, me estaba olvidando. Las vitaminas son moléculas simples, son sencillas y son termolábiles. Quiere decir que a temperaturas altas se degradan, no soportan altas temperaturas. Se llaman termolábil, ¿ya? Para aquellos que de pronto no recuerden, termolábil. Aunque cuando es, no se tilda, ¿no? Cuando es con NS, ¿no? O sea, también se tilda. Termolábil, ¿ya? Entonces, estas vitaminas son moléculas simples. Tienen que ser de rápido consumo, eso sí, porque no soportan altas temperaturas ni tampoco almacenamiento prolongado. No las podemos producir, así que las ingerimos con el alimento. Tenemos dos grupos de vitaminas, las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles se disuelven en grasas. Tenemos las vitaminas A, D, E y K, como mnemotecnia queda. Ya, profe, bacán. Las vitaminas liposolubles quedan. Y las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven rápidamente en agua. Por tanto, son aquellas que perdemos rápido. Eso es una cualidad de que nos haga más falta, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi cuerpo hay un montón de agua. Y son vitaminas hidrosolubles y se solubilizan. Sí. Por lo tanto, son más fáciles de que las podamos perder. En cambio, las liposolubles, al ser insolubles en agua, que mucho de mi cuerpo, permanecen por más tiempo. Correcto. Muy bien. Ya está. Las vitaminas no generan procesos, colaboran con que suceda el proceso. Por ejemplo, la vitamina D que viene en la leche, es muy importante para el fortalecimiento de los huesos. ¿Eso qué quiere decir? Que, profe, si yo no tengo vitamina D, ¿mis huesos no se van a formar? No, sino que no vas a hacer una buena absorción, pero sí se van a formar. Pero es mejor que lo hagas con vitamina D. ¿Mm? Ya, profe. Si me corto, profe, y me demoro en coagular, pero me coagula al fin y al cabo, es de repente por falta de vitamina K. Pero se va a coagular, no te preocupes, solo es que si tuvieras vitamina K se cerraría más rápido. Ya. Profe, me da una enfermedad y me demoro en curarme, profe. Mi sistema inmune como que le falta un poquito de más potencia, más poder. Muy bien, entonces de repente solo te falta vitamina C. Igual te estás curando, solo que te demora un poco más. De repente con vitamina C lo haces en el día. Esa es la voz. Así que las vitaminas no generan propiedades, no dan funciones. Mejoran las funciones. ¿Ok? Listo. Ahora sí, con eso terminamos nuestra sesión y por favor me colaboran con la resolución de los ejercicios de clase. A ver, aquí los escucho. ¿Con qué otro nombre se conoce a los bioelementos primarios? ¿Con qué otro nombre se conoce a los bioelementos primarios? Inorgánico. No. Organógenos. Organógenos, muy bien. Bioelementos primarios u organógenos, o también llamados macroelementos. Muy bien. Buena voz, buena voz. Siguiente. ¿En qué alternativa se muestra solo moléculas inorgánicas? A ver, solo inorgánicas, ¿ah? Solo inorgánicas. Vamos que tú puedes. Quien acierta le cae un panetón del cielo en este momento, ¿ah? De los más deliciosos todavía. Si usted responde bien, espera así nomás y le cae su panetón. Mira, no me creen. La C. ¿Cuál? La C, alternativa. C, C. Sí, muy bien. Ahora sí, ¿no? Por el panetón, si tienen, ustedes tienen precio, ¿ah? Muy bien. Entonces, el oxígeno, agua y sales minerales, correcto. 2C, muy bien. 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas muestra una característica de las moléculas orgánicas? Allá. Cualidad de las moléculas orgánicas.
La D. La D. Están conformadas por enlaces carbono-carbono. Correcto. 4. Relacione las moléculas con su función. Producto de desecho de la respiración. ¿Quién se va? A ver, ¿quién es producto de desecho? Producto de desecho de la CO2. respiración. CO2. Medio para las reacciones bioquímicas. ¿Dónde suceden las reacciones bioquímicas? ¿Qué necesito para que sucedan las reacciones bioquímicas? La E. La E o agua. Agua, ¿no? Y permite la regulación de pH, sales. Esto sería 3,12. Vamos a ver si es cierto. Correcto. Respuesta E. 5. Responda usted verdadero o falso sobre los carbohidratos. ¿Son moléculas orgánicas los carbohidratos? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Se clasifican en mono, di y poli? Sí. Sí, También. claro. ¿Almacenan información genética? ¿A usted le sacan carbohidratos para ver cuáles son sus genes? No. Muy bien. No. ¿Son insolubles en agua? No. Porque los Insoluble. únicos insolubles en agua, ¿quiénes son? A ver si te acuerdas. ¿Quiénes son los únicos Lípidos. insolubles? Los lípidos. Muy bien, ya ves. Esa es la voz. Muy bien. 6. ¿Cuál de las siguientes es una característica de las proteínas? Acá debe decir anfipático, no antipático. Acá debe ser anfipático. 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 ¿Son anfipáticas? No. Los anfipáticos son los fosfolípidos. ¿Sus unidades son los monosacáridos? No, sus unidades son los aminoácidos. ¿Tienen función de enzima y hormona? Sí. ¿Tienen enlace fosfodiéster? No, esos son los nucleótidos. ¿Se forman con elementos carbono, hidrógeno y oxígeno? No, porque las proteínas se forman con CHON. Son cuaternarias, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ahí se están olvidando. Número 7. Bueno, ya por cuestión de tiempo. 7E y 8. A ver, vamos con los enlaces. A ver quién se acuerda. Vamos a ver con los enlaces. Las proteínas, ¿qué enlaces llevan? Peptídico. Muy bien. ¿Quién lleva enlace éster? Los Lípidos. lípidos. Muy bien. ¿Y quiénes llevan enlace fosfodiéster? Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos. O sea, 1, 3 y 2. 1, 3 y 2, 1, 3 y 2, 1, 3 y 2. A ver, muy bien. Muy bien. Listo. Por eso entonces terminamos nuestra sesión esta semana. Buen fin de semana. Cuídense si salen. Y nos estamos Profesor, viendo ¿cuál era las 6 de la clase? las 6. C. 6C. Gracias. Ya. Muy bien, entonces nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Siempre vayan por intenten, traten de ir siempre por buenos caminos. Ya usted sabe, sí o no. No es que me diga, bravo, que no sé, no, sí sabe, tiene una conciencia. Muy bien, pórtese bien y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Fuerte abrazo, chao.